Buenas noches. Más de 5.500 alumnos se presentan desde hoy a la que podría ser la última prueba de selectividad en el caso de que se aplique la LOMCE, una ley que los principales partidos de la oposición ya han anunciado que derogarán en el caso de que lleguen a gobernar. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de la orden que el Salud ha enviado a todos los centros sanitarios para que controlen el gasto farmacéutico. Para analizar estos temas nos acompañan esta noche en el plató Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Instituto. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, María. Un placer verte de nuevo por aquí. Un placer el mío también de estar de nuevo con vosotros y de veros esta noche, este martes. Comenzamos hablando ya, y lo hacemos hablando de educación. Hoy ha comenzado en Aragón, les decíamos, la que podría ser la última prueba de selectividad en el caso de que finalmente se aplique la LOMCE. Todo depende de quién gobierne tras las elecciones del 26 de junio, puesto que los grupos de la oposición apuestan por la derogación de esta norma. Con esta situación, ¿qué pasará con los alumnos que, por ejemplo, en este año no aprueben la selectividad porque se quedan en una especie de limbo, Pilar? Normalmente siempre hay una transitoria, es decir, cuando, y en toda ley también existe, ¿no? Cuando se produce una situación como esta, tienen, bueno, suelen tener una o dos convocatorias para su posible opción, o pueden tener un puente para poder hacer la opción que se determine, pero no, que no se puede perjudicar nunca al alumno, con lo cual supongo que eso lo establecerán oportunamente, ¿no? La verdad es que todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene, porque todo está en relación de quién va a gobernar a partir del 26 de junio, ¿eh? Y si realmente no gobierna el Partido Popular, pues el resto de los grupos políticos proponen la derogación de la LOMCE y no, sería bueno de una vez por todas que hicieran un acuerdo general para que no se produjeran estas situaciones, porque bueno, los centros yo creo que tienen una situación de inseguridad, no es buena, los profesores pues están un poco, yo estaría también nerviosos porque claro, el gran problema es que tiene que haber una modificación importante en el segundo de bachillerato y la prueba que se va a realizar al año que viene, si no se realiza la selectividad, es una prueba distinta. Es una prueba que se prevé también en general, pero que no hace la universidad, sino que hace la administración educativa, y quien no apruebe esa prueba no tendrá el título de bachiller, cosa que ahora es distinto. Uno puede tener el título de bachiller sin
sin pasar por la selectividad, con lo cual cambió la situación de los alumnos. En relación a la selectividad que se está produciendo ahora, yo creo que la selectividad, he ido muchos años de profesora de corrección de la selectividad en la asignatura de historia, de la que soy catedrática, pues realmente no es de una gran dificultad, es decir, normalmente los alumnos que aprueban las enseñanzas de segundo de bachillerato aprueban sin ningún problema la selectividad. Yo creo que más bien la selectividad es clasificatoria, es decir, da unas notas para que te posibilite entrar en unas carreras en otras, las más demandadas frente a las menos demandadas. Con lo cual, bueno, pues claro, en ese sentido, yo muchas veces, además con los alumnos, teníamos siempre el debate que los profesores segundo estábamos un poco obsesionados con la selectividad, y yo aprendí, porque los alumnos me lo decían, no sabes tanto de la selectividad, lleva razón, es decir, hablarnos de este curso y es cierto, es decir, el alumno que aprobaba conmigo y sacaba buena nota, repetía la nota en selectividad, y con el resto de los profesores lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una prueba más bien de clasificar, es decir, de poner una nota para clasificar a los alumnos dentro de la universidad y no mucho más. Es decir, lo que pasa es que, claro, tiene la ventaja que todo el mundo siempre ha defendido, han defendido los rectores, de que es homogénea para todo el territorio nacional, que decir que es la misma prueba de selectividad, no los mismos exámenes, porque tienen que saber también las personas que nos están escuchando que cada universidad, de acuerdo con el responsable de selectividad o armonizador de la prueba, pone un examen que acuerda con los profesores de los centros educativos que imparten esa asignatura. Es decir, una vez al año, por ejemplo, teníamos una reunión con el responsable de historia, los profesores que impartíamos historia, y cuando íbamos a examinar a los alumnos también teníamos un poco los criterios de corrección, de tal manera que hubiera una homogeneidad en el distrito de Aragón. Ahora bien, a veces se cuestiona mucho de que no es lo mismo en todos los distritos, es decir, que a veces ahí, bueno, pues se cuestiona mucho que aquí la prueba de lengua en Aragón es difícil. Bueno, pues yo no lo sé, es decir, lo que sí que es cierto es que es un proceso que se va armonizando entre fundamentalmente profesores que impartíamos clases en segundo de bachillerato, tanto de centros privados como de centros públicos, y el propio armonizador de la asignatura. Benito. Bueno, yo, en función de lo que dice Pilar, la verdad es que estamos ante una norma controvertida, ¿no? Porque la ordenanza ha sido contestada desde su aprobación en 2013 por todos los grupos políticos y por todas las organizaciones sindicales, y la misma establece que la sustitución de la selectividad por otro sistema que parece que se pone en marcha para el próximo curso, que es el tema de, como decía Pilar, para los que acaban el segundo curso de bachillerato. Sí, pero es una prueba que te da el título de bachillerato, que es importante esto, a
Sí, pero donde iba es que al final estamos ante una norma que si todo el mundo la rechaza, al final después del 26 veremos a ver qué pasa con ella, ¿no? Porque al final todo el mundo está demandando y reclamando un pacto por la educación. Claro, luego hay que ver las otras informaciones que se están planteando, porque la conferencia de rectores de las universidades españolas a todos los niveles, ¿no? Que aunque no sea un organismo oficial ni tenga capacidad normativa, pues, pero sí que ha trabajado por decir que quiere acordar, que quiere recomendar, etcétera, ¿no? Claro, por delante, ¿qué queda después con esta norma? ¿Qué queda por delante? ¿Cómo va a ser el acceso a la universidad a futuro? Eso es lo que hay que aclarar. ¿Cómo se va a acceder desde la formación profesional con el título superior hacia la universidad? ¿Cómo va a ser la prueba final de bachillerato que decía Pilar? ¿Qué va a pasar con el distrito único? Que parece que también... Y sobre todo, ¿qué van a hacer las universidades después? Si les vale esa prueba o van a hacer una prueba Aprobamos en Zaragoza, para algunas facultades. Por tanto, yo creo que estamos ante una necesidad y es un acuerdo que esto no puede ser un parche ni un desaguisado organizativo ni pedagógico ni todo esto. Yo creo que si de verdad la comunidad, y aquí lo hemos dicho muchas veces, y estas palabras de Pilar, hay que establecer un marco de política de consenso a todos los niveles. Lo que hace falta de verdad ya es que regulemos una política de educación que esté establecida con un sentido común entre la comunidad educativa, los trabajadores de la enseñanza, profesores, alumnos, etcétera, que no tiene que ser tan complicado. Digo porque hay muchas incógnitas todavía que se tienen que resolver, ¿no? Ricardo. Yo creo que la selectividad este año trae una buena y una mala noticia. La buena es que desaparece la selectividad y la mala es que desaparece la selectividad. Es que nos hemos cargado la selectividad para inventarnos otra cosa que le llamaremos de otra manera, pero que será una selectividad, porque si no los alumnos van a tener que ir peregrinando de centro en centro o en un proceso bastante difícil de asumir, lo cual me lleva a no acabar de entender las reivindicaciones de muchos sindicatos o organizaciones de estudiantes que reclamaban el final de la selectividad. No sé si en el fondo se está pidiendo acceso libre o se está pidiendo otra cosa. Y en este sentido, y lo apuntaba Pilar, la selectividad, que su nombre indica, era seleccionar y servir de filtro hace décadas que ya no sirve para lo que se creó. Con lo cual ahí sí que habría que reflexionar. El 94%
Es que, vamos, Sí, es que, no, además de habernos cargado el sistema tradicional de 0 a 10, ahora pues sacar un 14. Pero bueno, esto ya quien realmente selecciona son los centros educativos. claro, sirve para ordenar, como has dicho. Es un sistema de ordenamiento competitivo en el sentido de que los que mejores notas sacan van a poder elegir en primera opción los centros a los que quieren ir, y tiene esa función ordenadora y de competencia de los alumnos y candidatos a la universidad. Ya no cumple la función de seleccionar quién puede entrar a la universidad y quién no. Y al final, resumen todo esto, nos hemos cargado la selectividad para crear una nueva selectividad, porque al final va a haber que hacer un sistema que facilite esto y que ordene todo el proceso. Pero será lo mismo esta nueva selectividad. Claro, además, Parecido. Si es que al final el tema está que va a ser parecido. no sé, yo no lo sé, pero la clave está que solamente 4, fundamentalmente, en nuestro distrito universitario hay 4 carreras que son las competitivas, las que realmente los alumnos que quieren acceder a ellas tienen que sacar una buena nota, que son medicina, biotecnología y la doble titulación de ADE más derecho. Porque en un momento determinado, por ejemplo, fue teleco e informática, pero ahora ya no lo es. Entonces son fundamentalmente esas 3. Y luego enfermería, fisioterapeuta, fundamentalmente las carreras biomédicas. También hay una cierta competencia en las carreras de magisterio. Es decir, si os dais cuenta, son carreras profesionales, los que establecen ya una determinada profesión, ¿no? Entonces son las que realmente los alumnos se ponen muy nerviosos porque quieren acceder a ellas. Si tú haces una prueba final de bachillerato, si esa prueba final de bachillerato la haces homogénea para todo el país, porque es lo que plantea la administración, homogénea pues como las revalidas que se hacían históricamente. Claro, el tema está que luego si quieres acceder a medicina, ¿qué prueba haces? ¿Y dónde la haces? Es decir, porque claro, aquí la selectividad te da una nota homogénea para todo el país, no puedes acceder a Zaragoza, pero puedes acceder a Lérida. Entonces, claro, en eso se pusieron de acuerdo para hacer una prueba única y acceder como nota que fuera única para todas las universidades del país. El gran problema que habrá será en el futuro si no hay acuerdo universitario, porque si no tendrás que hacer prueba de medicina en Zaragoza, prueba de medicina en Lérida, prueba de medicina en Barcelona, prueba de medicina en Sevilla, lo cual realmente me parece bastante grave el desorden que se puede producir. Y además ahí sí que se produciría un tema que a veces se ha discutido también mucho y hay algunos profesionales que debaten mucho este tema, de que cada universidad tiraría para casa. Y es un debate que siempre se ha producido, porque se decía que de Zaragoza venía mucha gente de, por ejemplo, de Cataluña, del País Vasco, y que no entraban los aragoneses, también se puede producir lo contrario. Es decir, que yo creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos para que haya una igualdad para todos los alumnos, vivan donde vivan, de acuerdo con una nota que hayan sacado.
Y eso es lo que me parece que puede ser más grave y más complicado de suprimir la selectividad en el concepto actual de nota única para todos los distritos universitarios. Eso es lo que me parece grave a mí, ¿eh? Que en ese sentido también, que Zaragoza tenía había estudios en Zaragoza que tenían bastante prestigio, y un reciente estudio de la Fundación CIFE y de CIF, la Universidad de Zaragoza, la pública, no aparece entre las 20 primeras en ningún área de conocimiento, lo cual me parece bastante preocupante. Sí, eso es la otra parte. Esa es la otra parte añadida. Lo que pasa es que seleccionan para algo. Claro, yo realmente lo que defiendo es una prueba que sea homogénea para todo el territorio, que sea una nota para todo el territorio, porque hay una igualdad para todos los alumnos. Hablamos de que en todo caso tendría que haber dos pruebas. La selectividad no es test, y a mí me parece que la selectividad, en principio, yo por ejemplo lo que he corregido historia, me parece que he corregido 7 o 8 años de historia, he corregido las pruebas de historia, que para mí era muy importante corregirlas porque me ayudaba muy bien a preparar a mis alumnos, ¿no? No es un test, entonces que ves una maduración del alumno porque había un tema y había un texto histórico. El examen de secundaria es lo que se está planteando que fuera tipo. Eso ya no lo sí, plantearían. Desde luego la selectividad, no, la historia era un tema con lo cual tienes que tener todo el desarrollo de lo que es un tema, una introducción, un desarrollo del tema, una conclusión, luego tenías también un texto histórico, con lo cual te obligaba a contextualizar el texto, a situarlo, a analizarlo, sacar unas conclusiones. Desde luego te das cuenta cuál es el alumno que tenía una capacidad para poder trabajar perfectamente y poder estudiar en la universidad. Y un año que corregí en septiembre me di cuenta de la gran dificultad de junio y septiembre. Y cuando he corregido también me he dado cuenta quién memoriza y estudia de memoria, con lo cual comete errores sin darse cuenta, y quien al razonar, evidentemente, aunque ponga un nombre menos, hace un razonamiento mucho mejor que el que ha memorizado y que puede cometer el error de una fecha o de un nombre. Estamos hablando en todo caso que habría dos exámenes, uno el de reválida y otro el de acceso a la facultad. Claro, es que ese es el problema, que no, es que eso es lo que no sabemos, es lo que no sabemos. Eso es lo que se intuye cuando empiezas a leer todo tipo de... Se acabará pidiendo que vuelva a la selectividad. No, yo creo que ese es el gran problema que hay una palabra mágica en todo lo que está pasando en la educación, y es la palabra inseguridad. Hay una inseguridad jurídica impresionante, pero esa inseguridad jurídica es muy grave porque llega a los padres, llega a los centros educativos y llega a la sociedad, y eso es lo que no puede ser. Esa inseguridad jurídica hay que de una vez por todas aclararla. Bien, pues siguiendo con el guión que dice Pilar, con ese que tiene de inseguridad, la verdad es que ojalá al final, yo lo decía al principio de mi intervención, creo que hay cuestiones que en el ámbito social todo el mundo está de acuerdo, y si todo el mundo estamos de acuerdo en hacer un pacto por la educación, hagamos un pacto por
mesa decía Ricardo, invertir en educación es invertir de cara, de cara a futuro, ¿no? Bueno, entonces lo que no puede ser es que un gobierno venga con una norma, al siguiente venga con otra norma, no. Yo creo que lo que hace falta, ya lo decía al principio, es un marco de consenso generalizado. La verdad es que la LOMCE ha tenido unas críticas importantes por parte de todos los grupos y además lo más importante es que todos los grupos llevan en sus programas que no va a haber aplicación de la LOMCE. Si os parece, dejamos... Sí, perdóname un matiz, María, solo un matiz, pero mira, la ley está aprobada en el Parlamento y el Parlamento es el que tiene la representatividad de los ciudadanos y el derecho jurídico de aprobar una ley. Y mientras no se apruebe otra ley en el Parlamento, esa ley hay que cumplirla. Y si no, todo lo demás acaba y vámonos. Porque estamos en un Estado de Derecho. Y tú, que eres abogado, sabes que las leyes hay que cumplirlas. Y si resulta que los que ganan, y si resulta que los que ganan las elecciones son los que no han hecho la LOMCE y tienen una mayoría para cambiar la ley, la cambien. Cuando la cambien, el Parlamento se aplicará la otra ley. Pero mientras tanto es la LOMCE. Y aquí paz y después gloria en términos vulgares. Hay que ser respetuosos con la seguridad jurídica. Porque, no, es un tema de seguridad jurídica. Lo que no se puede hacer es incumplir una norma porque no me gusta. Bueno, vamos a hablar, dejamos la educación, hablamos ahora de sanidad. El gerente del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión, ha enviado una instrucción a todos los sectores sanitarios para que controlen sus gastos e ingresos. Parece que la lucha contra el déficit continúa siendo un objetivo prioritario en nuestra comunidad. Ricardo. Me parece que la situación puede ser preocupante, ¿no? Esto puede ser un síntoma de que la situación de los gastos sanitarios es preocupante porque ya empezamos a bajar al céntimo, ¿no? Y eso que el ahorro se produce a base de miles de céntimos. Pero quizás aquí la reflexión sería saber y conocer, que creo que se conoce, dónde están las grandes bolsas del gasto sanitario, que es donde se puede actuar y es donde, por cierto, vinieron los famosos recortes, copagos y demás, tan criticados y tan atacados, ¿no? Ahora toca gobernar y es muy difícil fuera de las grandes bolsas de gastos, que puede ser más fácil, pero tiene un coste social y un coste político evidente. Es muy difícil cuando bajas al terreno y al céntimo y a los centros de salud, seguir recortando ese gasto, aparte de que se pueda seguir con mejoras en la eficiencia de la gestión. Entiendo que se realizarán compras agrupadas, todos los
sistemas sanitarios de todas las comunidades autónomas no llegarán 17 peticiones diferentes a los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, sino que entiendo que deberían ir los 17 juntos a comprar, que eso tendría mejores precios, no sé si eso se está haciendo, me dicen que no, en fin, todo ese tipo de mejoras que apuntan al gasto sanitario, pero ya bajando a un terreno tan cercano como centros de salud, parece bastante complicado, ¿no? Y insisto que el ahorro al final son céntimos, pero estamos bajando a un terreno que parece difícil. Benito, ¿qué te parece? Obtener volúmenes significativos de recorte del gasto. La noticia de vuestro periódico nos tiene que hacer reflexionar bastante, ¿no? Yo creo que desde hace años se ha puesto en práctica de manera paulatina acciones de externalizaciones, de subcontrataciones, de concesiones de la atención sanitaria, y han tenido un objetivo, y el objetivo que han tenido es el marco de la privatización, ¿no? Esa es mi primera reflexión. No me digas que también quiere privatizar. No. Mi primera reflexión. La segunda reflexión. ¿Se ha privatizado? No, la segunda reflexión, hombre, en el marco, cuando hablamos del marco de externalizaciones, del marco de subcontrataciones, de concesiones a otros niveles, estamos hablando que el sistema lo sufre. Pero esto también tiene un nombre, y cuando leía el titular digo, ¿esto qué nombre se le puede dar? Y el nombre que tiene es que se está de una manera como que la salud entra en el mercado, ¿no? Y yo no sé si esto va a ir en detrimento de que se desmantele parte de la sanidad. Porque, claro, la sanidad, el otro aspecto importante es que la salud es de las personas. No es algo cuya sostenibilidad esté sujeta a reglas del mercado. No creo que la frase que hay aquí tenga que ver mucho con la salud. La sanidad no se trata de un acceso gratuito a la asistencia sanitaria, lo que está en juego, no. Es la salud pública como un derecho y como un servicio público, lo que entre líneas se lee que está aquí en función del ajuste económico que puede haber. Y porque entiendo que ese ajuste económico puede tener también un deterioro asistencial de manera importante. Y voy a añadir una reflexión. Que creo que es importante. Mira, me ha extrañado que él no hable del papel que juegan las mutuas en estos momentos en el tema de salud.
extraña que no hable, que hable de control y que no nos diga absolutamente nada de la cantidad de enfermedades profesionales que se han tratadas en el sistema público de salud y no en las mutuas. Me extraña que quiera controlar, porque eso significará que no vamos a trabajar con estudios epidemiológicos a futuro a todos los niveles. Y me extraña que no diga nada del marco de la formación de los médicos de atención primaria, ni que tampoco trabaje el tema de la vigilancia de la salud. Y fíjate, parece que coincide con un conseller de sanidad que decía lo siguiente, que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Dice: la salud, desde la patronal sanitaria en Cataluña, decía: la salud es un bien privado que depende de cada ciudadano y no del Estado, y que no hay un derecho a la salud. Ostras, cuando lees eso y cuando ves esto dices: mamma mía, es decir, que tienen en la cabeza, estas personas, ¿no? O sea, es decir, que claro, así como decir que hay que controlar el gasto, naturalmente que hay que controlar el gasto, pero prestemos atención a cada una de las frases que dice, ¿eh? Es que las frases que dice son peligrosísimas. No se autorizará ninguna reconversión de plantilla que no quede demostrado que o igual con el tema de los gastos. Por lo tanto, yo creo que actitudes como estas atentan directamente contra los más débiles, de verdad, contra los más vulnerables, los que no pueden asegurarse esas pólizas de seguros privados. Y por tanto, con actitudes como estas, lo único que hacen es trabajar en la exclusión progresiva de los servicios públicos, de los médicos de atención primaria, como decía antes, de especialistas, y sobre todo actitudes como estas lo que hacen es que vienen a deteriorar todo el marco de infraestructuras que tenemos. Y por lo que decía Ricardo, en estos momentos, porque realmente hay determinados servicios de prevención que son comprados por grupos económicos importantes como IDC, que han comprado los servicios de prevención, o como hay otros grupos importantes como la Quirón, que se quieren desarrollar, etc. Y dejo una pregunta en el aire para que la respondas. Me gustaría saber de qué lado está. ¿Al servicio público o de los más desfavorecidos, o al servicio de la multinacional, etcétera, ¿no? Pero no, vamos, en absoluto comparto ninguno de los criterios que salen en el periódico de hoy. Pilar, yo la verdad es que no sé si hemos leído la misma noticia.
tan lejos, incluso escudriñar, ¿cómo sería la palabra? En el pensamiento del señor Marión, creo que se llama, porque la verdad es que todas las conclusiones que tú has leído de esa noticia es que yo no las veo por ningún lugar. Pues vuelve a leerlo. Pero por ningún lugar. Vuelve a leerlo. Y le he leído detenidamente No, esta mañana y un vuelve, poco antes, vuelve a y un leerlo. poco antes de venir aquí. Te lo digo sinceramente, Benito, de verdad. Vuelve a leerlo. Yo creo que sencillamente entiendo yo, la verdad es que, vuelvo a repetir, ni estoy en campaña ni tengo los dientes tan afilados, ni veo tan lejos como tú, ni soy capaz de leer en el pensamiento del señor Marión. Yo lo único que veo es, y me parece normal y lógico, yo si fuera una responsable pública de sanidad haría lo que ha hecho él, pero sin ninguna cuestión más. Es decir, yo lo que procuraría es una buena gestión sanitaria. Es que lo que resulta llamativo es que cosas Una Claro, buena, y yo haría una buena gestión sanitaria. una buena Y para una buena... sanitaria, sin Perdona, Benito, perjudicar la ¿te importa un momento? Ahí no dice en ningún lugar que perjudique la asistencia. Simplemente dice, en una buena gestión sanitaria, mire usted, deme en cuenta de todos los gastos, deme en cuenta al final de mes lo que gasta o lo que ingresa para ver yo mis cuentas que me cuadren, pero no dice que recorte en ningún lugar, simplemente dice que le den cuenta de los gastos que tiene cada una de las unidades sanitarias para él hacer un control, porque hay un problema muy serio. Lo que realmente desvía el presupuesto de la sanidad en esta comunidad. Por lo tanto, quiere un control presupuestario, pero ahí no dice en ningún momento recorten, quiten de ahí, no sé qué, no sé, eso no lo dice Benito. Es decir, que tú esos recortes, esa privatización de la sanidad, todos esos temas yo no los veo, Benito. Lo lamento mucho, pero yo no los veo. Ahora, respeto que tú los veas. Al final te quedas con una frase, al final te quedas entre comillas y dices, no, lo hace porque haya un equilibrio financiero. Perdona. Y porque al final lo único que quieres es que ahorrar. Pero perdona, tú en tu casa, pero perdona, Benito, tú en tu casa no quieres un equilibrio financiero, tú te gastas más de lo que ingresas, tú no llevas control de lo que cada día compras y tal, tú no te compras un BMW porque no tienes dinero, ¿verdad? Tú no buscas a una segunda, tú no buscas a una segunda señora de limpieza si tienes una. Sigue leyendo conmigo el discurso. Bueno, nos queda poquito tiempo y sí que me gustaría una tercera cuestión. No vamos a concluir el programa. Lo que debería ser obvio, Ricardo, sí. gestionar con prudencia, nos parece una Si os noticia. parece, vamos a cambiar el tema porque nos queda muy poquito tiempo y sí que me gustaría analizar otra cuestión, el futuro del Real Zaragoza. El presidente Cristian Lapetra dijo ayer en rueda de prensa que no contempla la posibilidad de la desaparición
tradición del club y que tanto él como los consejeros van a trabajar para que esto no suceda. Muy brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo, como veis vosotros el futuro del Real Zaragoza, Ricardo. Zaragoza es una ciudad de 700.000 habitantes y necesita tener servicios y actividades propias de una ciudad de 700.000 habitantes y del nivel que tiene la ciudad. Mucho más que eso, si queréis hablamos de por qué entra la pelota, no deja de entrar, pero la ciudad necesita un nivel en ocio, en espectáculos, en servicios, en muchas cosas propio de su rango, de ser una gran ciudad y no una ciudad grande. Benito. Pues nada, que nos han roto la ilusión desde 2016, que seguiremos, digo que nos han roto la ilusión que teníamos de jugar los playoffs estos próximos días, que seguiremos socios y que tendremos la ilusión para que jugar en primera y que, bueno, que hay que hacer lo posible para que el club no desaparezca, ¿no? Lo del sábado pues fue una página negra y página triste, porque desde el Madrid no nos metían 6 a nuestro equipo, ¿no? Y entonces eso... Pero bueno, a mí me parece que el titular del otro día era bueno. Todos los que están en venta, y si hacemos un equipo de verdad que nos lleve a primera, bienvenidos sea. Acaba hablando de lo deportivo. Bueno, yo no soy futbolera, pero entiendo el razonamiento perfectamente, Rica. Entiendo el tuyo como aficionado del Real Zaragoza, y yo creo que es una de las cosas que sostiene y da vida y alma al Real Zaragoza, los aficionados, los que vais al fútbol todos los días y los que compréis el abono. Y junto con el argumento de Ricardo de que una ciudad como Zaragoza tiene que tener un equipo porque siempre lo ha tenido, es la historia de la ciudad. La historia de la ciudad está ligada a la historia del Real Zaragoza, y yo todavía recuerdo a mis hijas bastante pequeñas que iban al Doctor Azúa, y cuando ganó el Zaragoza una copa, como cantaban y qué alegría tenían todos los niños en el cole, y cómo bajaron a la Plaza España. Y es de las veces que les he visto cantar y he visto a mucha gente joven unida a un equipo, con lo cual también un equipo es algo que da, bueno, pues une un territorio y le da unas señas de identidad, y Zaragoza es una seña de identidad de esta tierra. Bueno, esperemos, eso sí, como todos habéis comentado, que el Zaragoza tenga un gran futuro por delante. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Nos despedimos. Mañana, como siempre, volvemos a la misma hora.